Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen en esta transmisión por las diferentes redes del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento de lo que disponen los artículos 28 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 3 y 5 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2, fracción sexta y 45ª bis, 56, 57, 57 bis, 192, 193, 210 y 211, fracción primera del reglamento del Congreso de la Ciudad de México y derivado del acuerdo alfanumérico AC diagonal CCMX diagonal 3 romano diagonal Jucopo diagonal 1A diagonal 004 diagonal 2024 por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota y presenciales para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura. Damos inicio a la 10ª sesión ordinaria y de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura. Solicito a la diputada Yuriria Ayala, quien nos apoyará en los trabajos de esta comisión, a pasar lista de asistencia para la verificación del quórum correspondiente. Por favor, diputada Yuriria Ayala, proceda. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, presente. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, presente. La de la voz, diputada Yuriri Ayala, presente. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago, presente. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Diputado Roy Fi Torres González. Roy Fi Torres, presente. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, presente. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido, presente. Gracias. Diputada Yolanda García Ortega. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos. Gracias, diputada. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, presente. Elizabeth Mateos, presente, diputada. Yuriri, Ok, por favor, diputada. disculpe la interrupción. Muy bien, diputada Elizabeth. Tomamos su asistencia. ¿Falta alguna persona, diputada, por pasar lista de asistencia? Presidente, se cuenta con una asistencia de 11 personas diputadas. Hay quórum para realizar los trabajos. Muchas gracias, diputada Yuri Ayala. Siendo las 15 horas con 26 minutos del día 10 de diciembre del año 2025, se abre la sesión. Antes de continuar, compañeras diputadas y diputados, que sería poner a discusión, a consideración en votación económica la aprobación del orden del día, quiero hacerles una propuesta. Independientemente de que ahorita los dictámenes que están enlistados en el orden del día, quiero hacer una atenta súplica en el sentido, como es de conocimiento, se está negociando con diferentes diputadas y diputados, fuerzas políticas de aquí de este Congreso, y que estaremos en vísperas de tener con la participación de más dictámenes. Dicho esto, la propuesta que queremos hacer es que aprobemos el orden del día para desahogar estos dictámenes, pero que también nos permitan hacerles la consulta y que nos autorice esta comisión para decretarnos en sesión permanente para que podamos en el transcurso de la tarde, noche y día de mañana tener los restantes dictámenes y sean sujetos precisamente a aprobación de esta comisión en esa reanudación de la comisión, de los trabajos de esta comisión,
y poderlos enlistar en la siguiente sesión que tengamos en el Pleno del Congreso. Entonces, esa es la propuesta que quiero hacerles, compañeras diputadas y diputados, y si se han el favor de apoyarnos. Entonces, antes de dar entrada al orden del día, diputada Yuriri, solicitar a las compañeras diputadas y diputados si están de acuerdo con esta propuesta de decretarnos en sesión permanente y ya en su momento remitir el oficio de reanudación de la sesión con los dictámenes restantes para su aprobación en esta comisión. Entonces, por favor, diputada Yuri Ayala, si puede solicitar la consulta a las compañeras y compañeros diputados, y obviamente esto se va a reflejar en el entendido de que se complementará el orden del día cuando remitamos en oficio precisamente los siguientes dictámenes para la reanudación de la misma sesión. Por favor, diputada Yuri Ayala, proceda. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión si es de aprobarse la propuesta que se presenta para declarar esta comisión en sesión permanente. Si alguna diputada o diputado está en contra, favor de mencionar su nombre y decir cuál es el sentido de su votación. Diputado, no hay votos en contra, por lo cual se aprueba que esta comisión se declare en sesión permanente. Muchas gracias, diputada Yuri Ayala, y haciendo constar que precisamente estaremos complementando el orden del día, que ahorita le vamos a instruir para que podamos desarrollarlo y desahogarlo, y obviamente dejando pues esta situación de que lo complementaremos con la propuesta que hemos realizado. En consecuencia, le pido, diputada Yuri Ayala, dé lectura al orden del día y ponga a consideración en votación económica su aprobación. Por favor, diputada Ayala, proceda. Por instrucciones de la presidencia, se da lectura al orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 309 del Código Civil para el Distrito Federal, presentada por la diputada Yuridia Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario de Morena. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 209 bis del Código Penal para el Distrito Federal. 5. Lectura y discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal y se recorren los subsecuentes en materia de acoso callejero. 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal a fin de establecer como graves diversos delitos en materia de medio ambiente y la prisión preventiva como medida cautelar. 7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 12ª al artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de robo de vehículo no motorizados, presentada por el diputado Federico Chávez Semerena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción 17 al artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal con el objeto de tipificar el delito de phishing presentada por la diputada Olivia Garza de los Santos del grupo parlamentario del PAN. 9. Asuntos generales. Y ahí quedaría el orden del día, ya que el 10
no va a aplicar, diputado Así presidente. es correcto. Se hace constar que el orden del día está integrado por 9 puntos y se encuentra a discusión. Quienes estén en contra de aprobarlo, sírvanse manifestarlo de viva voz. Se aprueba el orden del día, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Yuriria Ayala, igual con sus apreciaciones puntuales que está haciendo sobre este mismo orden del día. Damos continuidad al siguiente punto del mismo, que va a ser la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 309 del Código Civil para el Distrito Federal, presentada por la diputada Yuriria Ayala, única del Grupo Parlamentario de Morena, de cual quiero hacer una breve referencia. El presente dictamen, compañeras diputadas y diputados, busca fortalecer el derecho humano a los alimentos, con un enfoque en la protección de los menores y la justicia social, al establecer la retroactividad de la obligación a favor de los acreedores alimentarios. Esta adición es fundamental para reformar el derecho a los alimentos desde una perspectiva de género, sostenibilidad y justicia social, ya que se alinea con los estándares internacionales y respeta el principio del interés superior de la niñez, un concepto rector reconocido en el marco internacional de los derechos del niño y en la Constitución Federal, implicando una especial protección para las niñas, los niños y adolescentes. Además, busca fortalecer el derecho humano a la igualdad jurídica y la no discriminación, principios fundamentales establecidos en el artículo 1 de la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Toda vez, compañeras diputadas y diputados, que este dictamen fue distribuido con al menos 48 horas de anticipación, solicito a la diputada Yuriria Ayala preguntar si es de dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones, participaciones, recogerlas, así como tomar en su momento oportuno la votación nominal del mismo dictamen. Por favor, diputada Ayala, proceda. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse manifestarlo de viva voz. Se dispensa la lectura, diputado presidente, y se abre la discusión del dictamen. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Si me permite, diputado presidente. Adelante, diputada Ayala. De manera muy breve, en mi calidad de promovente de esta iniciativa que se está dictaminando, quiero manifestar, por supuesto, mi voto a favor de este dictamen en virtud de que la reforma al artículo 309 del Código Civil para el Distrito Federal es sumamente trascendental por colocar al centro a quienes históricamente han sido los más vulnerables, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Esta reforma incorpora de manera expresa la posibilidad de reclamar el pago de alimentos de forma retroactiva desde el nacimiento de la persona acreedora. Precisión normativa que no solo es pertinente, sino necesaria, pues reconoce que el derecho a recibir alimentos es un derecho humano fundamental, imprescriptible y derivado directamente del vínculo paterno, materno y filial. La obligación alimentaria no puede entenderse como una prestación accesoria o secundaria. Al contrario, se trata de un elemento indispensable para garantizar el desarrollo integral, la supervivencia y la dignidad de la niñez. Por ello, resulta indispensable que nuestra legislación civil se encuentre plenamente armonizada con la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución de la Ciudad de México y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de esta ciudad. Asimismo, este dictamen se encuentra respaldado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reiteradamente ha reconocido la posibilidad de exigir alimentos retroactivos desde el nacimiento. De este marco jurídico se desprende con claridad que el derecho a los alimentos no puede estar sujeto a plazos, formalidades
o restricciones que limiten la protección reforzada que la ley y los tratados exigen para la infancia. La posibilidad de retrotraer la obligación alimentaria al momento del nacimiento es un derecho exclusivo de los menores de edad, justamente porque se sostiene en el principio del interés superior de la niñez, principio rector y vinculante de todas las autoridades del país. Y bueno, pues agradecer, diputado presidente, que se esté considerando este dictamen como prioridad de esta comisión. Le agradezco mucho. Gracias, diputada Yuri Ayala. Si ya no hay compañeras y compañeros que quieran hacer uso de la palabra, proceda a levantar la votación nominal, por favor, diputada Ayala. Por instrucciones de la presidencia, sometemos a votación el dictamen que se encuentra en discusión. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Gracias, diputado. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, a favor. La de la voz, Yuridia Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago, a favor. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Mario Enrique Sánchez Flores, a favor. Gracias, secretaria. Gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres, a favor. Gracias. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Gracias. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Yolanda García Ortega. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. Muchas gracias, diputada Ayala. Turno es el asunto a la presidencia de la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para sus efectos conducentes. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 209 bis del Código Penal para el Distrito Federal, el cual quiero hacer una breve referencia, compañeras diputadas, compañeros diputados. Dicho dictamen mantiene como objetivo principal perfeccionar el marco legal para combatir nuevas modalidades de delitos y proteger los derechos fundamentales de las ciudadanas ante prácticas abusivas. La reforma propuesta busca ampliar la definición del delito de cobranza ilegítima para poder sancionar a quien con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia de la víctima o de alguien con quien la víctima tenga un vínculo personal o familiar, o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento, amenazas o intimidación. Esta modificación busca asegurar que las autoridades de Procuración de Justicia cuenten con mejores herramientas para integrar carpetas de investigación y que el Poder Judicial pueda sancionar eficazmente estas conductas. Ahora bien, toda vez que dicho dictamen fue distribuido con al menos 48 horas de anticipación, solicito a la diputada Yuri Ayala preguntar si es de dispensarse su lectura y si existen reservas, participaciones u observaciones, recogerlas, así como tomar su votación nominal respectiva. Por favor, diputada Ayala, proceda. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse manifestarlo de viva voz.
Se dispensa la lectura, diputado presidente. Se abre la discusión del dictamen ya mencionado. ¿Alguna persona diputada desea hacer uso de la palabra? No hay participaciones, diputado presidente. Pasamos a la votación en lo general y en lo particular del dictamen. Por favor. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, a favor. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago, a favor. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Mario Enrique Sánchez Flores, a favor. Gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Rolfi Torres, a favor. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Yolanda García Ortega. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. Diputada, Olivia Garza de los Santos, a favor. gracias, diputada. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. ¿Alguna persona diputada faltó de emitir su voto? Diputado presidente, le informo del resultado de la votación. 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. Gracias, diputada Yuriri. Turnes el asunto a la presidencia de la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para sus efectos conducentes. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal y se recorren los subsecuentes en materia de acoso callejero, del cual quiero hacer una breve mención. La justificación para esta reforma se fundamenta en la alta incidencia de violencia contra las mujeres, donde más del 76% en la Ciudad de México ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y un porcentaje significativo en los últimos 12 meses. Se pretende abordar el acoso callejero como un delito sexual específico y agravar las penas cuando la conducta ocurra en espacios públicos, medios de transporte, edificios, edificios o eventos de carácter público, incrementando la pena. Con ello se podrá lograr una mayor paz pública, asegurar la libertad y seguridad de las personas, fomentar el libre desarrollo de la personalidad y garantizar una vida libre de violencia en favor de las mujeres. Ahora bien, compañeras diputadas y diputados, toda vez que el referido dictamen fue distribuido con al menos 48 horas de anticipación, solicito a la diputada Yuridia Ayala preguntar si es de dispensarse su lectura y si existen reservas, participaciones, observaciones, recogerlas, así como tomar su votación nominal. Por favor, diputada Yuriri, proceda. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse manifestarlo de viva voz. Se dispensa la lectura, diputado presidente. Se abre la discusión del dictamen. ¿Alguna persona diputada desea hacer uso de la palabra? No tenemos participaciones, diputado presidente, así que procedemos a votar en lo general y en lo particular el dictamen. Por favor, Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, a favor.
La de la voz, diputada Yuridia Ayala Zúñiga, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. María Enrique Sánchez Flores, a favor. Gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres, a favor. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Gracias. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Diputada, tomo el sentido de su voto y también su asistencia. Últimamente está trabajando mucho. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Yo, diputado Yuriri. ¿Me indica cuál es el sentido de su voto, diputado Aces Lago, Pedro? a favor, por favor. Gracias. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. 12 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. Gracias, diputada Yuri Ayala. Túrnense el asunto a la presidencia de la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para sus efectos conducentes. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal a fin de establecer como graves diversos delitos en materia de medio ambiente y la prisión preventiva como medida cautelar, de cual quiero hacer mención que durante el lapso de este estudio y análisis se recibieron diferentes observaciones de parte de las diputadas y diputados de sus equipos técnicos que enriquecieron el dictamen y fueron incorporadas en sus términos. Y asimismo, compañeras, hacer una breve referencia a este dictamen. El presente dictamen pretende el endurecimiento de las penas por delitos ambientales en el Código Penal para el Distrito Federal a efecto de proteger y garantizar el derecho humano a un ambiente sano. El objetivo principal es armonizar la legislación con las necesidades sociales y los paradigmas jurídicos actuales en la protección de los bienes jurídicos ambientales, la gestión ambiental y la fauna. Con ello, se enfatiza la necesidad de reconocer y proteger estos derechos humanos en línea con la Constitución mexicana y tratados internacionales, dado que el ambiente es un bien jurídico tutelado, frágil y de difícil reparación que requiere una protección reforzada. Ahora bien, toda vez que este dictamen fue distribuido con al menos 48 horas de anticipación, solicito a la diputada Yuri Ayala preguntar si es de dispensarse su lectura y si existen algunas reservas, participaciones, recogerlas y en su momento tomar su votación nominal. Por favor, diputada Yuri, proceda. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse manifestarlo de viva voz. Se dispensa la lectura, diputado presidente, y se abre la discusión del dictamen. Por favor. ¿Alguna persona diputada desea hacer uso de la palabra? Toda vez que no hay participaciones, diputado presidente, procedemos a votar en lo general y en lo particular el dictamen. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor.
Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios a favor. La de la voz, diputada Yuriri Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Lago a favor. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. María Enrique Sánchez Flores, a favor. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres en abstención. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Diputada. Janet Guerrero a favor. Ok, muchas gracias, diputada. Tomo el sentido de su voto. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega a favor y gracias por tomar mi asistencia, diputada. Con gusto, diputada. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos a favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias a favor. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. 11 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. Gracias, diputada Ayala. Turnes el asunto a la presidencia de la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para sus efectos conducentes. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 12ª al artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de robo de vehículos no motorizados, presentada por el diputado Federico Chávez Semerena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del cual quiero hacer una breve referencia. Dicha propuesta se centra en la necesidad de ajustar un aumento a la penalidad de prisión de dichos delitos patrimoniales, con el fin de hacer presente un mensaje claro sobre la gravedad de esos delitos y disuadir a potenciales personas que cometan estos ilícitos. El objeto principal de dicha propuesta atiende a reducir la incidencia de robos, con lo que se proporcionará un marco jurídico más claro, fuerte, facilitando la persecución y sanción de esos delitos. Además, se busca dotar de mayor seguridad a los ciclistas, promoviendo el uso de la bicicleta, importante en nuestra ciudad, y un ambiente urbano más seguro, tomando en cuenta ejemplos de otras ciudades en otros países con medidas similares. Ahora bien, compañeras diputadas y diputados, dicho dictamen fue distribuido con al menos 48 horas de anticipación. Solicito a la diputada Yuri Ayala preguntar si es de dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones, participaciones, recogerlas, así como también tomar su votación nominal. Proceda, diputada Ayala. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse manifestarlo de viva voz. Se dispensa la lectura. Diputado presidente, se abre la discusión del dictamen ya mencionado. ¿Alguna persona diputada desea hacer uso de la palabra? Toda vez que no hay participaciones, procedemos a votar en lo general y en lo particular el dictamen. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios a favor. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Lago a favor.
Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. María Enrique Sánchez Flores, a favor. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres en abstención. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. 11 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. Gracias, diputada Ayala. Túrnese el asunto a la presidencia de la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para sus efectos conducentes. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción 17ª al artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal, con el objeto de tipificar el delito de phishing, presentada por la diputada Olivia Garza de los Santos, del Grupo Parlamentario del PAN, de cual quiero hacer una breve mención, en el sentido de que en el transcurso de este estudio análisis del dictamen se recibieron valiosas aportaciones de las diputadas y diputados, así como de sus cuerpos técnicos, que enriquecieron el dictamen y fueron incorporadas en sus términos. Asimismo, el presente dictamen subraya la urgente necesidad de tipificar y precisar el delito de fraude electrónico, para el cual los delincuentes emplean técnicas cada vez más sofisticadas, incluyendo inteligencia artificial, ingeniería informática avanzada y suplantación de plataformas legítimas. Dicha sofisticación plantea desafíos importantes para la detección, prevención y persecución de los responsables, cuya naturaleza transfronteriza complica su localización. El marco normativo actual es insuficiente para responder a la velocidad con la que surgen nuevas modalidades de ciberdelitos y proteger a la población de estas amenazas digitales, y por ello debemos atender la persecución efectiva de los responsables, la imposición de sanciones adecuadas con efecto disuasorio y el desarrollo de las políticas públicas preventivas. Ahora bien, compañeras diputadas y diputados, toda vez que este dictamen fue distribuido con antelación de al menos 48 horas, solicito a la diputada Yuri Ayala preguntar si es de dispensarse su lectura y si existen reservas, participaciones, observaciones, recogerlas, así como tomar su votación nominal. Por favor, diputada Yuri, proceda. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse manifestarlo de viva voz. Se dispensa la lectura, diputado presidente. Se abre la discusión del dictamen ya mencionado. ¿Alguna persona diputada desea hacer uso de la palabra? Sí, diputada Yuri. Adelante, diputada Olivia. Pues primero que nada quiero agradecerles a todos ustedes el estar apoyando esta iniciativa de ley y la dictaminación. Con esta iniciativa vamos a poder ayudar a las gentes de la tercera edad, que son las más afectadas por el delito de phishing. Entonces les agradezco a todos, al diputado Vincho y a todos. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada Olivia. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Toda vez que no tenemos más participaciones, diputado presidente, procedemos a votar en lo general y en lo particular el dictamen. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios a favor. La de la voz, diputada Yuridia Ayala Zúñiga, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago a favor. Gracias, diputado. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Mario Enrique Sánchez Flores, a favor. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres en abstención. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega a favor. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos a favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. ¿Sí me escucharon? Santos, a Elizabeth favor. Mateos a favor. Sí, diputada Elizabeth, tomamos el sentido de su voto a favor y de la diputada Olivia Garza de los Santos también a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias a favor. ¿Falta alguna persona diputada de emitir su voto? El resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular, diputado presidente. Gracias, diputada Ayala. Túrnese el asunto a la presidencia de la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para sus efectos conducentes. Hacemos una atenta súplica, compañeras diputadas, compañeros diputados, para que asienten la firma electrónica a la brevedad posible en los documentos materia de esta sesión. Y siendo las 16:05, nos decretamos en sesión permanente, compañeras diputadas, diputados, haciendo énfasis en que en breve les mandaremos el oficio de reanudación de la misma con los siguientes dictámenes enlistados para ser contemplados en la parte del orden del día de esta Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Y recordarles, compañeras, diputadas y diputados, que nos vemos a las 9 de la noche con el diputado presidente de la Comisión de Normatividad. Tenemos sesión de Comisiones Unidas para desahogar el tema de lo que es el dictamen en referencia a la ley de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Muchas gracias, buen provecho y nos vemos más tarde. Muy buenas tardes. Gracias.